Buenos días, mire, Lupita. Vamos a dar un minuto más para ver si se incorporan sus demás compañeras. Sí. Muy bien. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Estamos con lo de la enterocolitis necrosante. Vamos a iniciar primero con ese tema y después lo de la amigdalitis que le toca a Mire. Lupita, sí, nos escucha por ahí. Sí, profe. Perfecto. Iniciamos con su presentación, Lupita. Bueno, pues buenos días. Yo les voy a explicar un poco sobre la patología de enterocolitis necrosante. Bueno, pues está su definición. Este, hay profes que se me rompieron mis ¿Pues qué? computadoras. Ah, su computadora, Dios mío. Bueno, dice, la enterocolitis necrosante es una enfermedad adquirida que afecta sobre todo a los recién nacidos o bebés No se prematuros escucha y es nada, o es mi caracterizada. internet. ¿Qué pasó, Mire? No escucho nada, o es mi internet. Creo que es tu internet porque yo sí escucho a Lupita. Adri, ¿sí escucha a Lupita? Sí, profe, yo sí le escucho. Creo que es su internet, Mire. No sé si gusta salirse y volver a entrar. Ahorita la vuelvo a ingresar, ¿sale? Muy bien, continuamos, Lupita. Y bueno, y él dice que esta enfermedad es realizada por necrosis de la mucosa o incluso en las capas más profundas del intestino. Así es. Y Entonces, también ajá, puede ser una urgencia digestiva en los recién nacidos. También se puede definir como la muerte del tejido intestinal así es. De hecho, necrosis y es... que ocurre, como dijimos, ajá, y pues como dije que esta es mayor, tiene mayor frecuencia en bebés prematuros o con alguna patología. Y, ajá, en la siguiente. Muy bien, Lupita. Nada más para completar precisamente, déjenme aceptar a su compañera. Mire, efectivamente, entonces es necrosante o necrosis, es muerte del tejido celular, precisamente. Va a ser en neonatos, recién nacidos, y un factor de riesgo importante para la necrosis o la enterocolitis necrosante es que sean prematuros, ¿sale? Esa es la importancia de esta parte. Y es la muerte precisamente de las capas más profundas del intestino delgado, ¿sale? Entonces, prematuros o neonatos, menten prematuros, muerte del tejido de las capas más profundas del intestino delgado. Esa sería la definición de una enterocolitis necrosante. Muy bien, Lupita, continuamos. Bueno, aquí en los factores de riesgo, hay en el factor genético, pues como ya lo hemos visto, pues es el principal factor. Los factores genéticos contribuyen en la patogenia de la SN, así es su abreviación de esta enfermedad. Y que dice que es en mutaciones afectan y aumentan el riesgo. En particular la pérdida del gen de crecimiento epidérmico, que es el HBEGF, que este es el que es esencial para preservar la función de la barrera intestinal. Sí. Y retraso del crecimiento intrauterino,
Pues aquí los prematuros son considerados de riesgo para desarrollar esta patología, especialmente cuando tienen un Doppler antenatal, De natal. que pues, ajá, y también en inmadurez intestinal, que esto es debido a una función inmadura de la barrera mucosa intestinal. Sí. Esta es la primera línea de defensa para los agentes patógenos, que es la que nos impide el paso de las sustancias nocivas a nuestro cuerpo. Y elimi- ay, también cuando hay una alteración enteral y microbiota intestinal, isquemia, transfusión de paquete glubular. Claro, exactamente. Entonces, estos son factores de riesgo importantes para que un neonato o un bebé recién nacido tenga esta enterocolitis. Solamente es una patología meramente de neonato y de recién nacido, ¿sale? No de un bebé que ya tiene 2, 3 meses de edad, ¿sale? Es muy raro que parezca esa parte. Entonces, los factores genéticos ya nos describió el factor genético, el gen que está implicado. No nos vamos a aprender ese genesote, nada más con que ustedes sepan que hay un factor genético, un retraso del crecimiento intrauterino. Esto se refiere de que el bebé no creció como debe de ser durante el embarazo y se queda pequeño. Por eso es un retraso del crecimiento intrauterino, el RCIU. La inmadurez intestinal, como ya nos mencionó ahorita Lupita, pues la mucosa, que es una de las partes principales de defensa del intestino delgado, pues no hay una proliferación de esta y entonces pues empieza a tener la muerte precisamente de las capas profundas del intestino. Alimentación enteral quiere decir que, bueno, el consumir la leche materna también es un factor de riesgo en los prematuros, más que nada. La microbiota intestinal pues no está completamente desarrollada y entonces tenemos esa necrosis en el intestino. La isquemia, que es una disminución del flujo sanguíneo del intestino delgado, y como hay una isquemia y una disminución del flujo de la sangre hacia el intestino delgado, entonces va a haber una muerte del tejido de este mismo sistema. Y bueno, también se dice que la transfusión de paquetes globulares, es decir, de sangre prácticamente, es un factor de riesgo para que el producto pueda, bueno, ya no es producto, para que el neonato pueda tener este tipo de enfermedades, ¿sale? Entonces, esos son factores importantes de riesgo que ustedes tienen que detectar en algún pacientito cuando estén en el hospital. Muy bien, Lupita. Continuamos. Ajá, aquí en la etiología, pues, en un intestino inmaduro o poco desarrollado puede ocurrir esta enfermedad. En el escasez de oxígeno o de riesgo sanguíneo en el intestino al nacer o más adelante. Lesiones en el reabastecimiento intestinal, una proliferación de bacterias en el intestino que incluye la pared intestinal, infección intestinal de origen micro o bacteriano, alimentación con leche de fórmula. Los bebés amamantados tienen un menor riesgo porque pues sabemos que la leche materna es algo importante. Así es. Y pues a veces pues por la situación de la madre o a veces en algunas complicaciones no se puede amamantar al bebé. También sería una causa. Y pues también pues dicen que no hay una causa exclusiva ni consciente de la enterocolitis necrosante, que pues en la mayoría de estos casos no se encuentra una causa específica, pero los expertos creen que estos que les leí son algunos factores. Así es. Entonces, solamente son factores que pueden estar relacionados, más no la etiología propia de que cree una enfermedad. Puede ser que un neonato se esté manteniendo con alimentación enteral, con
leche de fórmula, pero puede ser que no le pase nada, ¿verdad? No haya la enterocolitis necrosante. Sin embargo, digo, es un factor de riesgo importante, ¿sale? ¿A qué edad, hasta qué edad damos lactancia materna, chicas? Pregunta cultural. ¿Hasta qué edad damos lactancia materna? Los 6 meses. Hasta los 6 meses. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Las que ya son mamis. La lactancia exclusiva hasta los 6 meses Ok. y se puede continuar dando hasta los 2 años. Así es. Muy bien. Dos. Muy bien, Mire y Adri, que también creo que me contestó 6 meses. Entonces, así como ya nos describió Mire, efectivamente, la lactancia exclusiva es hasta los 6 meses. Después de los 6 meses continuamos con la lactancia hasta los 2 años, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hasta ese momento damos lactancia materna, pero exclusiva 6 meses. Y entonces, ¿cuándo iniciamos la ablactación? A los 6 meses. Así es, a los 6 meses. ¿Y qué es la ablactación? Es cuando se empieza a dar lo que es pequeñas probaditas, por así decirlo, de papilla. Así es, mire, entonces empezamos a dar la alimentación diferente a la lactancia materna con las primeras probaditas. Eso se inicia a los 6 meses, efectivamente. Entonces, a esa edad inicia la ablactación. ¿Y a qué edad iniciamos con la alimentación familiar? ¿Cuándo se tendría que incorporar un bebé, un niño, no a la alimentación en general familiar, pero sí a los horarios de la comida familiar? ¿Al año? Así es, mire, muy bien, al año de edad se tiene que incorporar a la alimentación familiar, no a la comida que comen los familiares, sino a los horarios que comen los familiares, por eso es alimentación familiar, ¿sale? Entonces, hasta el año es cuando se incorpora precisamente esa parte. Y bueno, la lactancia materna durante los 3 primeros meses, ¿cada cuánto se tiene que dar? ¿Cómo dijo? Es que no lo escucho entrecortado, no se ha Ay, compuesto mi internet. espero que sea su internet y no el mío. ¿Cada cuánto se le tiene que dar lactancia materna a un niño, bueno, a un bebé de los 3 primeros meses? A libre demanda. A libre demanda. ¿Y qué sería libre demanda? ¿A cada 10 minutos? mm, Cada que el bebé lo requiera, siempre y cuando como que abastezca la necesidad que te, ¿cómo? No, ay, algo así, pues a Ok, libre demanda, pero que no cada 10 minutos, sino que debemos de llenar bien al bebé y posterior a eso, cada que el bebé pida, algo así. ok. Su primera definición me gustó más, esta como que nos las hizo más revuelta, mire, pero bueno, está bien. Adri, por ahí va a opinar. Igual que es cada vez que el bebé pida, o sea, no tiene un tiempo específico para que se le dé la alimentación. Así es. Entonces, sí es cada que el bebé lo pida, pero sí tiene que haber como un cierto tiempo, entre cada hora aproximadamente cuando están en el primer mes, porque es cuando más tienen hambrecita. Y cuando ya son un poquito más grandes, después del mes, es como cada 2 horas, cada 3 horas máximo, ¿sale? Si nosotros estamos dando constantemente al bebé leche materna o de fórmula, la que esté tomando el producto, podemos hacer otras, enfermedades importantes con el bebé. Entonces, sí es que lo requiera, pero como dijo Mire, de hecho, por eso su primera definición me gustó mucho, que es cuando lo requiere el bebé y hasta saciarlo, precisamente, hasta delimitadas donde el bebé ya diga, ya está ahí, yo quiero leche, ya no quiero más, porque ya se llenó su estomaguito, ¿sale? Entonces, más o menos es entre cada hora hasta máximo 3 horas la lactancia materna, ¿sale? Es leche materna exclusiva, es decir, la que sale de la mamá. En ocasiones hay algunas enfermedades importantes que la mamá no puede amamantar a nuestro bebé. ¿Cuál es la única enfermedad que no puede lactar la mamá al bebé? Hay una sola enfermedad que no puede lactar la mamá al bebé. ¿Cuál sería? VIH. VIH, así es. Es la única enfermedad donde la mamá no lacta al bebé. Las demás enfermedades no las lacta, como por ejemplo la preeclampsia o la eclampsia, la mamá no la puede lactar por los medicamentos, ¿sale? No porque esté contraindicada. De hecho, la única contraindicación precisamente es VIH, ¿sale? De ahí en fuera, las demás enfermedades no se dan a veces por los medicamentos que toman, no tanto por la enfermedad, sino por los fármacos. Y utilizamos entonces, como nos dice aquí, las fórmulas maternizadas, ¿sale?
fórmulas que se asemejan un poquito, porque no se asemejan casi a nada, a la lactancia materna. Muy bien, saliéndonos de contexto, pero importante, de la lactancia. Muy bien, chicas. Lupita, continuamos con su presentación. Bueno, yo aquí son clasificaciones porque son como, bueno, yo estuve investigando y hay muchísimas clasificaciones. Y pues estas tres me parecen que son algo, porque se basan como por síntomas o así. Y yo no solamente puse estas tres clasificaciones, que la primera clasificación pues es sospecha de SN. Pues aquí son, los signos sistemáticos leves, que pues esto puede ser apnea, bradicardia, inestabilidad térmica, y pues son, y el otro pues es SN confirmada, que son signos ados o signos intestinales adicionales o signos radiológicos específicos, alteraciones analíticas. Y el otro es el SENC avanzada, que esta es en la afectación sistemática, signos clínicos de peritonitis y signos radiológicos de gravedad, alteraciones analíticas también. Las alteraciones analíticas son las alteraciones que existen en los laboratorios, ¿sale? Sobre todo en la biometría hemática, donde vamos a encontrar alteraciones en estos pequeñitos. Entonces vamos a quedarnos con esta clasificación que nos... ¿Cuáles son los signos clínicos de peritonitis? Los signos clínicos de peritonitis hay una inflamación o un abombamiento o distensión de la cavidad abdominal y vamos a encontrar al niño así gordito, 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 ¿sale? Hay un signo que se llama signo de Plummer, que es, ponemos la mitad, bueno, nuestra mano así como la estoy poniendo, en la mitad del estómago donde se encuentra la cicatriz umbilical, apachurro la pancita y lo suelto y empieza a hacer un signo de la ola. Ese es el signo precisamente de la ola por el aumento de líquido del peritoneo, líquido peritoneal dentro de la cavidad abdominal. Recuerden que el líquido peritoneal nos sirve para protección de los órganos abdominales, pero una vez que incremente este líquido peritoneal, pues crea signos de peritonitis. Aparte, la peritonitis es una inflamación de la misma, inflamación e infección. Entonces, como la enterotuelitis necrosante empieza a morir tejido, empiezan a crear o empiezan las bacterias ahí a llegar y se infecta precisamente la cavidad abdominal. Y entonces empezamos a tener fiebre en los niños, dolor, hipertermia en región de la cavidad abdominal y pues el pequeño se empieza a descompensar, ¿sale? Y empezamos a tener las alteraciones analíticas como el aumento de las células blancas, los leucocitos. Estos son parte de los signos de peritonitis. ¿Sale? Mire. Bueno, espero que sí. Sí, es que mi internet está fallando, lo escucho entrecortado. Ok, mire. Bueno, de todos modos esto queda grabado por si acaso quiere volver a escuchar. Muy bien, Lupita, continuamos. Bueno, aquí en los recién nacidos pueden presentar algunos síntomas como dificultades alimentarias, residuos gástricos, de sanguíneo lento o bilioso. Hay profes que mis lentes se me rompieron casi. Los lentes son los que le rompieron. Prospandial, que puede progresar a vómitos biliosos, ilio, manifestado por distensión abdominal o sangre macroscópica en material fecal. La sepsis puede manifestarse por letargo, inestabilidad, aumento de los episodios de apnea y acidosis metabólica. Ok, entonces, parte del cuadro clínico, pues son las dificultades alimentarias.
Esto se va a presentar posterior al ingreso de la alimentación enteral, sea fórmula láctea, que es lo más frecuente, o lactancia materna, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener los vómitos, como aquí nos dice biliosos, bilis, precisamente. Entonces va a vomitar. ¿Alguien sabe de qué color es la bilis? ¿Cómo sería un vómito bilioso, chicas? Como Es entre color verde. verde y amarillo. Verde, amarillo, efectivamente, Lupita. Y Ujú. mire, más verdoso que amarillento en estas edades. Entonces, ese es un vómito bilioso, ¿sale? Hay presentación de un ilio, es decir, la parálisis del intestino delgado. Ya no hace una función importante que se llama peristalsis. Recuerden que la peristalsis es el movimiento cíclico que va a ir avanzando precisamente el bolo, el quimo alimenticio por todo lo que es el intestino delgado. En este caso presenta un ilio, es decir, parálisis del intestino delgado, ¿sale? Y bueno, al tener una parálisis vamos a tener distensión abdominal. El niño lo vamos a encontrar como aquí tiene la imagen su compañera, abombadito, distendido, gordito, o sea, todo normal, pero la pancita la tiene muy gordita, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la peristalsis intestinal, es el ilio precisamente, y la inflamación del mismo intestino. No sé si recuerdan en una imagen que nos puso al principio su compañera, teníamos el intestino así, bueno, voy a regresar, a ver si no se traba esto. Acá. Eh, espero que ya se vea la imagen. En esta imagen que tenemos aquí, porque es una enfermedad quirúrgica, tenemos la distensión del intestino delgado, ¿sale? Entonces, este intestino delgado que se empieza a inflamar y a quedarse paralizado hace que distienda precisamente el niño y veamos toda la cavidad abdominal distendida o gordita, digámoslo así, pero se llama distendido. Si lo vemos en una radiografía, vemos el ilio, es decir, se borran las bolitas que tendría que tener un intestino delgado bonito. Bueno, déjenme dibujárselos aquí en mi hojita. No sé si lo alcancen a ver. Así tendría que ser más o menos la forma del intestino delgado, como así bueno, es la continuación como salchicha, pero sí, sería como salchicha más o menos. Entonces, como longaniza, que traen amarraditos en una parte, entonces así tendría que ser el intestino delgado. Como no hay esa parte, se empieza a volver liso, como lo vemos aquí en la radiografía, ¿sale? Y eso se llama ilio. Entonces se paraliza y vemos el ilio, se distiende por la inflamación que tiene precisamente nuestro pequeñito. Y conforme vaya paralizándose, pues vamos a tener datos o manifestaciones de sepsis, es decir, infección en todo el cuerpo del pequeñito. Entonces, pues vamos a tener efectivamente, pues una inestabilidad, letargo, que va a empezar a tener somnolencia al bebé, un aumento de la temperatura, fiebre, bueno, febrícula, fiebre o hipertermia. Manifestaciones de apnea, recuerden que el niño deja de respirar en algunos momentos y como hay alteraciones en la absorción del intestino delgado, pues va a haber algo que se llama acidosis metabólica, es decir, la sangre se va a volver más ácida de lo normal. Entonces, pues vamos a tener manifestaciones de una acidosis metabólica que nos van a dar como un síntoma más, pues más el letargo o inestabilidad hemodinámica del bebé, ¿sale? Entonces, son alteraciones o cuadro clínico importante que presentan este tipo de pacientes. Muy bien, Lupita, continuamos. Bueno, aquí en las complicaciones asociadas con el ESN incluyen peritestinal, peritonitis, sepsis, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, detención del crecimiento y desnutrición extrauterina, complicaciones quirúrgicas, como complicación común se reportan el prolapso o retracción del estómago, que ocurre entre el 50% de los neonatos que sobreviven y a veces requiere intervención quirúrgica. También ocurren pérdidas gastrointestinales a través de la estómago que causan digestión y desequilibrio hidroelectrolítico. En algunos casos, el
de esta enfermedad severa puede requerirse varias intervenciones quirúrgicas para todas las áreas de necrosis y también puede causar esteniosis, Estenosis. estenosis, el síndrome de malabsorción intestinal y colestasis. ¿Y qué es estenosis, Lupita? ¿Cómo? ¿Qué es estenosis? Mm, mm, es algo como de la... No, Es un estrechamiento de un conducto. Entonces, en este caso, se estrecha el conducto. Se los vuelvo a dibujar a ver si se de alcanza a ver. la Déjenme. vértebra. Bueno, aquí en este caso no es la vértebra, es el intestino, pero puede haber una estenosis vertebral. Una estenosis es esto. Ah, se los pongo así, déjenme ver si lo alcanzan a ver. No. Es esto. Tenemos un tubo, se estrecha el tubo, esa es una estenosis, y continúa el tubo normal. ¿Sale? Eso es lo que puede llegar a pasar precisamente en el intestino delgado. Al momento de que esté inflamado crónicamente, se hace esta estenosis, un estrechamiento de la luz intestinal, y pues hay mayor dificultad precisamente para que pasen el quimo o el alimento precisamente. ¿Sale? Entonces, esas son las complicaciones. Mayores complicaciones es la perforación intestinal, porque como no hay un movimiento específico del intestino, se puede perforar y entonces darnos síntomas o signos de peritonitis, precisamente. Eh, Nos puede dar sobrecarga bacteriana por la necrosis que se está teniendo, porque las bacterias aprovechan esa necrosis para coinfectarlo. Datos, pues, de alteraciones electrolíticas en sangre, sodio, potasio, cloro, se nos pueden ir aumentando o disminuyendo precisamente. Pérdidas gastrointestinales, deshidratación, estos pacientitos tienen deshidratación y síndrome de mala absorción por la inflamación y la desaparición de las vellosidades que tenemos en el intestino delgado, ¿sale? Entonces, son complicaciones importantes que puede tener precisamente estos pequeñitos, estos neonatos. Muy bien, Lupita, continuamos. Lupita, si está hablando, no tiene prendido su micrófono. Ay, sí, perdón. Ok, va que va. El diagnóstico es por manifestaciones clínicas, manifestaciones radiológicas y muestras quirúrgicas intestinales y el post-mortem. Entonces, bueno, el Es, post-mortem es cuando ya se murió el bebé. sí, es ya casi como Autopsia. ¿cómo ajá, la autopsia. Así es. Cuando nos damos cuenta que el bebé tenía enterocolitis. Por eso es importante investigarlos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la distensión y el hilio paralítico, precisamente, que vemos aquí, del intestino, y vemos distendido al bebé, ¿sale? Lo vemos gordito, precisamente. Entonces, esto es el hilio paralítico que tiene estos bebés en el intestino delgado, ¿sale? Muy bien, Lupita. Continuamos. En el tratamiento, pues, aquí se hace la interrupción de alimentación entera por si lo está haciendo. Y también es comprensión nasogástrica, también se tiene que este, hacer reposición de líquidos intravenosos, tratamiento de antibióticos empíricos, radiografía de abdomen para ir determinando cómo va avanzando y así viendo el tratamiento.
y tratamiento quirúrgico por si necesita alguna cirugía. Así es. Entonces, el primer tratamiento que nosotros damos en estos niños con enterocolitis es la interrupción de la alimentación enteral, ya sea lactancia o ya sea fórmula maternizada. Lo suspendemos, ¿sale? Hay que hacer una descompresión, bueno, aquí es descompresión, aquí le faltó, se comió una de Lupita, le tenía hambre, y es descompresión nasogástrica, es decir, colocamos una sonda nasogástrica desde la nariz hasta el estómago para ir descomprimiendo precisamente esa región del intestino, ¿sale? Sobre todo por los vómitos que puede llegar a tener el bebé, para que en lugar de que vomite, pues salga todo el flujo bilioso por la sonda nasogástrica. Hay que darle tratamiento antibiótico porque, como ya vieron, hay una sobrecarga bacteriana por la necrosis que está habiendo en el intestino, pues hay que darle antibióticos al bebé, empíricos, porque pues realmente no sabemos qué bicho es el que le pueda llegar a afectar, entonces metemos una antibioterapia, a veces más de 2 antibióticos para poder matar bichos importantes. Hay que hacer la radiografía, que bueno, más que el tratamiento, pues es parte del diagnóstico de nuestro niño, y si pues el niño no evoluciona favorablemente, pues hay que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿sale? Eso ya lo hace el cirujano pediátrico. No sé si tengan dudas, preguntas con la presentación de Lupita. Dudas, preguntas, chicas. Mire, Adri, Lupita, si tiene dudas también de su tema. No, ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a salirnos de esta sesión y nos volvemos a conectar, por favor. Las veo en un segundito bueno, nos faltan 12 minutos para terminar la clase. Ahorita las veo en un segundito.